Así que el tema de hoy es cómo pasar de la consultoría al producto escalable. Ya hicimos con Rodrigo de Advisor un webinar que está a disposición y que forma parte de nuestra biblioteca de contenido audiovisual, de cómo pasar de la fábrica de software al producto escalable. No depender de esos devs que cada vez son más escasos y poder escalar y poder incrementar las ventas sin tener que subir el headcount, al menos de modo lineal. Y en este caso vamos a pasar de consultoría a producto escalable. Los pasos que dio Hackmetrics para convertirse de una consultora a alguien que sistematiza un proceso, pudo hacer reutilización de código y pudo crecer a través de las mieles de la optimización de procesos, la automatización y el escalamiento. Así que, Adri, todo tuyo. Voy a ir haciendo algunos stops para que escriban algunas preguntas. Vamos a ir con preguntas por chat y después al final va a estar la posibilidad de hacerle preguntas directamente a nuestro expositor. Así que acá ya me muteo y te dejo, Adri. Perfecto. Bien. Me olvidé de hacer un slide de About Me, el famoso me presento yo, así que me voy a presentar sobre la marcha. Adri Araujo, mendocino, si se preguntan por mi acento, es un híbrido entre argentino y chileno. Si hay otro mendocino, no se ofenda. Realmente sí los mendocinos hablamos muy parecido a los chilenos. Desde Mendoza al mundo, ahora viviendo en México. Mi background es, si bien programo desde chico, si bien hago cosas TI desde chico, estudié marketing. Entonces soy un híbrido entre el mundo TI y el mundo de negocios. Eso abre mucho la cabeza. Eso ayuda demasiado para saber cómo encarar proyectos TI. Inicié vendiendo telecomunicaciones en Claro, vendía celulares, líneas telefónicas. Después dirigí un call center de Claro, aprendí a vender con técnicas muy sucias de venta. Ese talento es un talento muy bien adquirido, hoy permite vender de una manera demasiado eficiente. Después conseguí mi primer trabajo tecnológico tratando de venderle marketing a una startup llamada Bitpagos. Básicamente hacíamos procesamiento de pagos con criptomonedas. Me metí en el mundo Bitcoin en el año 2013, me gustó más pagos que Bitcoin, cofundé una plataforma de pagos, la cual no salió muy bien, pero me dejó muchas experiencias. La principal experiencia es no hay que iniciar un negocio global desde una pequeña provincia sin conexiones, así que me subí al avión e inicié Hackmetrics en Santiago de Chile. Hackmetrics inició con un paradigma. Realmente, haciendo la plataforma de pagos, me di cuenta que teníamos 4 problemas que resolvíamos muy manualmente, con pura consultoría o minions contratados para resolver el problema. Primero de los problemas era todo lo que es KYC, validación de identidades. Cuando tenés un negocio en la industria financiera, tenés que validar la identidad de a quién le estás abriendo una cuenta. Validación de identidades, tanto ya sea como el ID que coincida con la persona que se está registrando. Anti-money laundering, es decir, y anti-money laundering es que vos sos responsable como institución financiera de validar que la identidad de esa persona no esté relacionada a lavado de dinero y financiación del terrorismo. Por ende, tenés que revisar listas negras a nivel internacional o personas políticamente expuestas. Por ejemplo, no sé si saben, para quienes están levantando dinero, el hijo de Piñera acaba de abrir su fondo y no lo pudo abrir hasta que su padre dejó de ser presidente, ya que el dinero que tienen en la familia no lo podían utilizar mientras estaba en un cargo político. Si conoce a algún político que usa su dinero para negocios, eso está prohibido, no lo tendría que hacer. Es muy, muy seguido verlo en Latinoamérica. Entonces, uno como empresa financiera, institución financiera, tiene que validar eso. El tercer problema es prevención de fraudes. También teníamos que tratar de ver que el dispositivo o que la identidad digital machara con la identidad física para que no sea, no sé, Nicolás que está utilizando la identidad de Jessica para comprar. Y finalmente, justamente, Cybersecurity Compliance. Todo lo que es cumplimiento de ciberseguridad requiere implementar también políticas, procedimientos y controles para demostrar que sos seguro. Y hay certificaciones internacionales. Entonces, Hackmetrics nace queriendo resolver el problema de ciberseguridad, cumplimiento de ciberseguridad. ¿Qué es Hackmetrics?
Muy bonita la explicación. Permitimos a las empresas, más bien pequeñas y medianas, a implementar controles de seguridad para certificarte en los estándares internacionalmente reconocidos como son ISO 27001 y PCI. La seguridad ya se ha estandarizado, se pueden obtener certificaciones e incluso hay regulaciones de ciberseguridad que si uno entra en industrias reguladas debe cumplir. En su mayoría son checklists. Dicen, bueno, ok, tú tienes que implementar este control de seguridad y estos otros 150. Ahora, si no sos un experto en ciberseguridad, vas a tener problemas. ¿Por qué pymes? Porque nos dimos cuenta que no solamente la oportunidad de ciberseguridad ya está en los grandes corporativos, sino que ya también las pequeñas empresas han tenido un proceso de transformación digital. Un término muy cliché utilizado en los últimos 5 años para venderte G Suite o Workspace de Google o o Microsoft Teams, la transformación digital. ¿Qué significa eso? Significa que tu pyme ya no procesa más en libretitas y en tu teléfono celular todo tu negocio o en ficheros donde archivas papeles, sino que tu pyme ya empieza a tener aplicaciones, e-commerce, empieza a gestionar todo lo que es el correo desde herramientas corporativas, la gestión de las tareas desde alguna herramienta como Jira, Trello, Asana, Notion, e incluso ya empezás a tener herramientas de inteligencia o las finanzas las manejas en ERPs. Es decir, tu pyme se digitalizó, no importa que hagas consultoría o que vendas, qué sé yo, colchones, todo tu negocio, toda la operación de tu empresa ya está en herramientas digitales. El problema con esto es que tu herramienta digital está expuesta a Internet y le pusiste la misma contraseña a Tinder que al resto de tus herramientas del trabajo, por lo cual, si te adivinan la contraseña de Tinder, te entran a la empresa también. Una historia que se me viene a la cabeza es la de un amigo que su negocio estaba alrededor de su Facebook personal. Hacía todas las publicidades con su Facebook personal, tenía un e-commerce, pero todo su canal de distribución y conversación con clientes es Facebook. El problema es que nunca puso ninguna medida de seguridad en Facebook. Vos tenés la oportunidad de poner doble factor de autenticación, pero no lo haces porque pensás, es mi Facebook, no pasa nada. Sin embargo, no tenés en cuenta que tu negocio gira alrededor de tu Facebook personal. Y si usaste la misma contraseña en Facebook que en Bumble, y te adivinaron la contraseña de Bumble, te adivinaron la de Facebook y se te metieron al negocio y te quedaste sin trabajo. Te quedaste sin negocio, te quedaste sin Facebook. Entonces, y eso es muy común verlo en pymes modernas. O lo otro, empiezan a utilizar herramientas modernas. Ok, mira qué bueno, tengo mi propia aplicación, mi propio WordPress, donde publico mis cosas y está sobre mi cuenta de DigitalOcean y la está gestionando mi sobrino que esté ahí. Es muy común verlo. El sobrino tampoco sabe seguridad, solo sabe levantar un WordPress y no le meten ninguna seguridad y te hackean el WordPress y de repente te distribuyen a nombre tuyo y contra tu tarjeta de crédito pornografía infantil. Y sucede. Suena fuerte lo que acabo de decir, pero sucede. Entonces, eso es muy común verlo en cualquier tipo de pyme. Se vuelven empresas tecnológicas sin saber que ahora lo son. Entonces, estos estándares como ISO 27001, PCI y muchas regulaciones vienen a ayudar a muchas empresas con metodologías probadas y certificables de cómo hacerlo. Eso es la ISO. Y nosotros con Hackmetrics ese es el problema que queríamos resolver. ¿Cuál es el problema? Hacer una certificación, vos te vas a encontrar que son checklists. ¿Cumplo o no cumplo con este control que la certificación requiere? Hacer una certificación se renueva anualmente la certificación. Se habla que es un sistema de gestión, así como la contabilidad. Como la contabilidad vos tenés que registrar ingresos y egresos de la forma adecuada, según buenas prácticas y estándares, para rendirle cuenta a la FIP, al Servicio de Impuesto Interno, al SAT o a la Comisión, depende del país en el que estés. Todos los años vos tenés que llevar Excel, controles en Excel de forma adecuada para presentar a tu contador te lo procesa y te lo manda para que pagues los impuestos de forma correcta. Pero todos los días gastaste un peso, lo registrás, entró otro peso, lo registrás. La seguridad es lo mismo. Si vos querés seguir estos estándares con las buenas prácticas, tenés que llevar registro de todo lo que estás haciendo. ¿Por qué te serviría hacer seguridad? Vos decís, ok, número uno, si le vendés a corporativo, cada vez está subiendo más la tendencia de
de si procesás información de un cliente corporativo, tenés que garantizarle que esa información está protegida. Y aplica para consultoras también. Incluso ahora los estudios de abogados que manejan informaciones hiperconfidenciales se están viendo obligados a implementar ISO 27001. Entonces, si son consultora y van a venderle un enterprise, piensen que ustedes son sujeto obligado de proteger la información de sus clientes. Y muy pocos se los tomaban en serio hasta que los bancos empezaron a decir, o Walmart, ¿querés venderme? Demostrame que estás seguro. ¿Cómo me lo demostrás? Acá tenés un formulario de respuestas de controles de seguridad que tenés que cumplir. Segundo, si estás en una industria regulada como la financiera, te toca hacer implementar estas buenas prácticas. Y tercero, si ya te hackearon y aprendiste la lección, lo que haces es de inmediato pensar cómo evitar que vuelva a suceder. Y estos son estándares que te ayudan a estandarizar la operación. El problema es que justamente como la contabilidad es un trabajo constante, muy manual desde la perspectiva consultiva, y es repetitivo. Todos los años tengo que hacer exactamente lo mismo, todos los días tengo que hacer los mismos controles, los mismos 140, algunos diarios, algunos semanales, otros mensuales. Y todo eso lo tengo que ir registrando. Es decir, es un trabajo bastante tedioso. Pero llevarlo a cabo no es para cualquiera. Hacer seguridad requiere entender los 140 puntos de control que requiere la normativa. Tenés que saber de qué es lo que te está preguntando y cómo vos lo implementás en tu casa, si es que aplica o no aplica, o qué es lo que protejo. Un ejemplo de esto es la definición de los alcances. En la consultoría siempre se habla de alcance. Resulta que lo peor que tienen los consultores, que teníamos o que tenemos, es que vos le preguntás al cliente cuál es el alcance. Y por ahí el cliente, si es una pyme, no tiene puta idea de qué es el alcance, no tiene idea. Le estás haciendo una pregunta que él te está contratando para que vos lo asesores en qué es lo que él tendría que hacer y vos le estás preguntando qué es lo que él busca. En la ciberseguridad casi nadie sabe de qué trata. Entonces, la dinámica natural de consultoría, en el mundo de enterprise es que tenés un interlocutor que sabe lo que está haciendo o sabe lo que requiere, entonces vos lo asesorás por el camino en el que tiene que ir. En el caso de una pyme, no sabe lo que quiere ni sabe cómo avanzar. Entonces, la consultoría per se no sirve ni funciona en el mercado de SMB. Entonces, ¿qué es la primera reacción que tiene uno? Bueno, voy a contratar a alguien que se haga cargo de esto. Hoy todo lo que es el personal especializado en ciberseguridad se está volviendo cada vez más caro. $2.500 para una empresa, que eso es lo que tiene, gracias por ir traduciendo, Nico, para una empresa que lo que tiene es $3.000 al mes en marketing, no lo puede invertir en alguien de ciberseguridad. Al mismo tiempo, el nivel de operación que tiene una pyme no es lo suficientemente tan grande como para requerir a alguien full time haciendo esto. Por lo cual, esas personas se aburren porque no es desafío y se van. Hay una rotación muy alta en el mercado SMB cuando contratan profesionales de ciberseguridad. Cínico. Haciendo quizás un poquito de raconto desde lo que fuimos viendo, sobre todo porque hubo gente que se nos unió después. En principio existe un checklist de ciberseguridad, es decir, tareas repetitivas que uno tiene que ir asentando tal cual la contabilidad. Existe un requerimiento, los estándares de las empresas para las cuales tenés que trabajar se fueron poniendo más rigurosas en términos de cómo vos les asegurás que vas a dotar los datos de su cliente. Y adicionalmente, esto se complota de alguna manera y a esto va la escalabilidad o la razón por la cual fue escalando de consultoría a producto escalable Hackmetrics, con que se requiere un know-how específico y especializado que se paga muy caro para lo que puede pagar una pyme, con rotación alta, porque la gente no la tenés necesariamente 100% dedicada y desafiada, y además te falta gente, o sea que es un cóctel semi-explosivo para la aparición de soluciones. Acá terminó muy bien, ¿no? Pero bueno. Exactamente. Y el otro problema es que vos mismo, hay tan poco talento que vos competís el talento que querés traer a casa con el mismo que la consultora te quiere vender por hora. Entonces es una disputa entre que vos lo traes a trabajar con vos o la consultora le ofrece más caro y después te lo cobra al triple. Entonces hay
hay una dinámica de oferta y demanda demasiado agresiva en el mercado de la ciberseguridad en este momento. Entonces los precios fueron tendientes a subir y por ende, mientras más se requiere en el mercado PYME la ciberseguridad, más enterprise se vuelve la capacidad de pago. Es tremendo, es tremendo. Hoy vemos profesionales, no sé, consultoras que te cobran por venir a darte un consejo $10.000 y lo hacen, y encima tener el consejo que le dan al banco, se lo dan a una pyme. Es decir, fíjate si lo puedes implementar. El banco tiene 16 millones de personas para hacer ese proceso. Yo tengo a mi sobrino a cargo de los routers. Y eso pasa. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Y ahora voy a contar la historia de cómo llegamos a esto. Venderlo hace 6 años atrás, solamente los enterprise nos querían comprar. La pyme no tenía la necesidad. Hasta que hackearon al Banco de Chile. Vino el grupo Lazarus, que son los hackers norcoreanos, le pegaron en los sistemas y le sacaron una transferencia SWIFT de $10 millones. Eso se lo llevaron en cash. La gestión de la contingencia costó otros $10 millones. Y la aseguradora que le había cubierto el seguro cyber al Banco de Chile solo le tenía cubierto $5 millones. Por lo cual la aseguradora que era AIG se dio a la quiebra en Chile porque no tenía para pagar $20 millones dentro de su caja de líneas, dentro de las líneas financieras. Entonces entró en contingencia la industria financiera chilena, porque hackearon un banco, que es infraestructura crítica para un país. Una aseguradora se va a la quiebra porque no puede pagar sus compromisos y le vende la operación a Liberty. Liberty asume los compromisos, pero sale el instructivo presidencial de ciberseguridad del presidente Piñera en Chile, que le dice a todos, esto no puede volver a pasar. Ahora todos tienen que implementar las buenas prácticas según la ISO 27001. ¿Qué hicieron los bancos? Subieron la vara, empezando por el Santander, y el Santander dijo, ok, yo subo la vara para mí mismo. 2018-2019 invirtieron hardcore en su propia ciberseguridad. Lo mismo Walmart. Walmart tiene un negocio financiero muy, muy grande. Y dijeron, ok, ahora estoy seguro. ¿Qué pasó en el año 2020? Empieza un nuevo tipo de ataque que de moda entre los hackers que se llama Supply Chain Attack. Si ataco al Santander de forma directa, con el nivel de inversión que tiene, es muy difícil hackearlo. Pero mira, tiene 145 proveedores de servicio que de una u otra forma acceden a su información o a sus sistemas. Entonces, ¿por qué no mejor atacar a su proveedor de servicio más bien pequeño, su consultor de RPA, su empresa de Design Thinking, su software de recursos humanos, que son más bien startups o empresas de 200 personas que no invierten en ciberseguridad? Y empezó la moda del supply chain attack en todo el mundo. Entonces, el Santander, los grandes bancos y los grandes corporativos dijeron, para. Ahora el que me quiera vender a mí tiene que implementar medidas de seguridad y demostrármelas. Demostrarme que está seguro. Y todos utilizan el mismo estándar, ISO 27001. Entonces, gracias a eso, es que, sí, ataque de cadena de suministro, exacto. Gracias a eso, es que ganamos un par de contratos de consultoría de ciberseguridad a instituciones gubernamentales y a algunos corporativos. Y empezamos a venderles cómo implementar la ISO 27001. Pero como nosotros queríamos llevar esto al mercado PYME, entendemos que las pymes operan todas muy similares. No es una gran operación con cosas muy custom como tienen los enterprise. Aunque tampoco están custom los enterprise per se. La consultoría se basa en preguntar depende, hasta llegar siempre a la misma conclusión. Sí, es así. Hay un Pareto gigante en la consultoría. ¿Cómo lo descubrimos? Empezamos a trabajar con todos estos clientes para ver todo lo que son factores comunes y caso de borde. Factores comunes es todo lo que se les recomendaba y fuera similar dependiendo de las características que tengan los clientes. Si utilizan este sistema, operan de esta manera y tienen este tipo de gente, a todos se les recomienda lo mismo, así como en la contabilidad se recomendó a nivel internacional la norma IFRS para esta estandarización. En el ISO se estandarizó qué se va a auditar, qué se va a pedir. Lo que no se estandarizó es cómo se va a implementar para cumplir con lo que se te pide. Entonces nosotros empezamos a crear un método. Creemos un método de 0 a 1, dijimos. ¿Cómo llevamos de 0 a 1 el cliente
con un estándar que le recomendamos en lo más que podamos lo mismo a todos. Y los casos de borde empiezan a aparecer con el depende consultivo. Cuando ya le digo, pero te recomiendo esto, pero yo no puedo hacer eso. Por ejemplo, manejar tu ciclo de desarrollo seguro porque están en tu propia casa con tus propios sistemas los desarrolladores. No, es que yo tengo tercerizado. Listo. El depende es si le recomendamos esto, pero si el cliente tiene desarrollo tercerizado, esta es la otra alternativa. Entonces le recomendamos la alternativa y empezás a generar árboles según las variables. Y descubrimos que las variables no son tantas. Entonces que el consultor básicamente se le estaba dando este trabajo a consultores que no tienen un mapa creado en su cabeza, sino que tienen mucho conocimiento, pero no hay un plan de acción para el cliente. Entonces, ¿qué hicimos? Creamos un plan de acción y ahí creamos la metodología. Sí, Nico. Perdón, Adri, no, ahí para hacer un poco de raconto, de resumen, aplicando, esto se abrió una brecha producto de un momentum en particular, que fue un ataque norcoreano, supuestamente, o comprobado, ¿no? Pero al Banco de Chile. Probado norcoreano. Listo, probado norcoreano. Eso abrió la brecha de momentum. Esas son cuestiones que hacen que los clientes estén más receptivos a recibir y contratar proveedores que atacan una problemática que afecta hoy el contexto de su negocio. Se empezó a implementar esta consultoría y en el IF o las condiciones que tenían que darse para que un cliente muestre predisposición a tener determinadas condiciones o estos casos de borde, empezaron a darse cuenta que era bastante estándar, que había un pareto bastante grande, y a partir de dinamizar o automatizar los IF de la consultoría, que al principio eran solamente determinantes o qué puntos había que auditar, después se empezaron a construir estos planes de acción. ¿Ves? Sí, ¿Por ahí? de hecho, todavía hasta acá no automatizamos, hasta acá solo estandarizamos. Vemos qué tienen en común y qué recomendarle y qué no tienen en común y cómo atacarlo. Entonces ya el 80%, Pareto es más o menos el 80-20, el 80% era la misma recomendación, el 20% poníamos ya consultores. Y hasta acá seguíamos en Word. Entonces, después de estandarizar, dijimos, ahora qué problema vamos a plataformizar? Ahora, ¿qué vamos a convertir en una parte de una aplicación? Algo que no requiere trabajar con Word, con Excel o con ninguna herramienta. Algo que ya le vamos a dar entidad de plataforma. Entonces, ahí lanzamos nuestro MVP que resolvía dos problemas. El problema final que era muy tedioso, pero muy fácil de resolver, y un problema del lado consultivo. Del lado cliente, resolvimos que en un lugar centralizado, ya estandarizado, tenía que subir toda la documentación, todas las políticas, los procedimientos y la evidencia de los controles. Así como en la contabilidad subís tu estado contable y los recibos, acá es lo mismo, pero de seguridad. Tu estado de seguridad y la evidencia, pero de una forma completamente ordenada. Entonces ahí los clientes podían entrar a la carpetita y entregar la información de forma ordenada. Y resolvimos que pasar la auditoría antes era 2 semanas de recopilar información porque no sabías dónde estaba y estabas corriendo 2 semanas antes de la auditoría, allá llegar a la auditoría con todo ordenado. Y después empezamos a hacer back office para resolver el trabajo de los auditores, de los consultores. Porque el otro trabajo se llama Gap Analysis y es algo que les encanta vender muy caro a muchas de las empresas. Darte un diagnóstico de lo que si estás haciendo, lo estás haciendo según la norma. Gap Analysis, $3.000 por análisis. 3 días para que el cliente te responda, no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo. Tu resultado 100% no cumple. Para luego ir a la auditoría y decirle, tu resultado 100% se incumple. $4.000 para dar una opinión que lo podés asumir, ya que la mayoría de los clientes llegan en T0, llegan sin nada. Eso otro, nos dimos cuenta que la característica similar es que todos llegan en nada. Si es la primera vez que vas a encarar un proceso de hacer seguridad, estás en nada. Entonces no necesitas el diagnóstico inicial, asumís que el cliente está en 0, hasta que suba la evidencia y diga lo contrario. Entonces no necesitas hacer el gap análisis. ¿Qué empezamos a hacer? Justamente subimos los controles de la norma y mapeamos de lo que fuera subiendo en el data room, que lo que subía machaba con lo que se requiere de forma automatizada. Y ahí hicimos la primera automatización. Entonces eliminamos el gap análisis.
Entonces ya le ahorramos al cliente tiempo y dinero. Tiempo de audit y también ahorramos tiempo de nuestros consultores, de nuestros auditores, ya que no tenían que perder tiempo auditando el match, sino que solo tenían que validar que la documentación subida fuera correcta. Y si ellos decían que era correcta, automáticamente la aplicación decía, hay match, está en compliance. Así la automatizamos casi el 40% del tiempo de los auditores. Y dijimos, ok, ya estamos un poquito más SaaS y empezamos a venderlo a $300 al mes. Le pusimos sobre pricing, dependiendo la cara, dijimos. A ver, $300 al primer cliente, 350 por mes al segundo, 400 al tercero. Y empezamos a subir los precios hasta que alguien dijo que ya era caro. Y ahí encontramos el pricing. Y los márgenes se mantenían incremental. Pero acá todavía teníamos otro problema, que era que necesitábamos, en la consultoría de ciberseguridad, cada consultor te puede atender 10 clientes en simultáneo. Esa es la media. Acá todavía estábamos en 10 clientes en simultáneos, pero los consultores tienen vicios. Los consultores saben que venden horas. Entonces, mientras más fácil sea su trabajo, más fácil para ellos. Son menos horas que trabajan con la misma cantidad de clientes. Entonces empezamos a tener un problema en cómo encarábamos el Product Discovery. Pero bueno, antes de llegar a cómo lo resolvemos, estábamos pasando por eso, pero veníamos creciendo muy bien. Como pueden ver acá, veníamos creciendo muy bien. Y nos dimos cuenta que este problema le encajaba a la mayoría de empresas chicas y medianas que están en la nube. Hablando con Amazon Web Services y todos los proveedores en la nube, nos dijeron que tienen 150.000 clientes. Dijimos, esto es un problema masivo. Entonces, aunque no sea tan rentable ahora, lo va a ser en un futuro. Esto ya merece ser una startup. Sí, Nico. Perdón, entiendo el tema de la escalabilidad, o por lo menos el potencial de la escalabilidad de la margen izquierda, pero quería ver si podías explicar un poco la media por quarter y esa proyección de crecimiento. ¿Sí? No, eso es solamente que empezamos vendiendo un par de contratos y Q a Q veníamos creciendo. Básicamente, media por Q es cuánto es el ingreso medio mensual por trimestre. Es una gráfica, pero la idea que se quede es que íbamos creciendo. Sí, exactamente. Es la tendencia de crecimiento. Exacto. Vendíamos muy, muy bien. Y fíjense, empezamos a vender esto al principio de la pandemia. Dijimos, es ahora o nunca, estamos haciendo consulting, empezó la pandemia y dijimos, es ahora o nunca la digitalización de esto. Ya que los auditores, de hecho la decisión tuvo que ver con que ya que los auditores no pueden ir in situ, van a necesitar digitalización. Y por eso dijimos, acá van a subir la evidencia y acá se hace el match. Todo tiene que ser digital, ya no tiene que haber papeles. Al inicio de la pandemia vimos que era la oportunidad. Todavía nos queda automatizar un 60% del trabajo consultivo, que era cómo diagnosticar al cliente, darle los templates, de hecho, darle la información de cómo documentar. Todavía nos quedaba un montón por hacer. Solo habíamos automatizado el 40%. Básicamente éramos un back office y un front office, llamémosle back office para los consultores, en vez de dar un PDF, con un Google Drive glorificado, y en vez de dar un PDF de reporte, estábamos dando un dashboard bonito. That's it, pero igual resolvíamos 40% del tiempo. Podíamos aumentar de 10 a 14 clientes por consultor. No es tanto. Entonces, empezamos a tener problemas. Ya les dije que teníamos una plataforma, estamos automatizando el trabajo de la gente, de los consultores, y los consultores, en vez de decirnos que ya pueden atender cuatro clientes más en el tiempo productivo, solamente empezaban a descansar el doble. Entonces se tomaban el doble de tiempo para resolver los entregables y no podíamos crecer. Sí, Diego. Buenísima ahí la oportunidad y la detección que tuvieron. ¿Y qué tipo de incentivo proponían ustedes para los consultores como para que no descansen y laburen, básicamente? Que con el nivel, la frase siempre fue con el nivel se empezaron a sentir como reemplazables, que iban a ser reemplazados. Pero con el nivel de tamaño de mercado que hay,
ni cuadruplicando la cantidad de gente que hay en la industria, se llega a atender todo el mercado. Entonces, el miedo es completamente irracional. Le decíamos, mientras más automaticemos tu trabajo, te convertimos en un Iron Man. Básicamente, con solo vos vamos a poder atender 15.000 empresas por consultor, ya que la empresa va a hacer todo el trabajo, vos vas a aparecer a resolver preguntas complejas o hacer trabajo de research. Por ejemplo, ahora que ya lo tenemos medio resuelto, los chicos están haciendo actualización de la norma 27.001 a la 27.002, viendo cómo implementar la 27.017 y 18, que son extras, cómo hacer data protection. Básicamente es un trabajo más divertido, que es analizar el futuro, mirar para adelante, trabajar un año adelante, porque todo lo que es la atención al cliente, las preguntas más pelotudas, están resueltas o están automatizadas. Entonces, ahí tuvimos un quiebre. Ese equipo era muy Deloitte, muy EY. De hecho, eran ex-Price, Deloitte y EY. Entonces, empezaron en vez de ver la oportunidad de ayudarnos a atender más clientes, empezaron a ver que era, vamos a hacer una consultora donde descanso más. Y es como, no. Acá tenemos que ver cada vez cómo crecer más. Y vos vas a trabajar lo que tenés que trabajar, lo que corresponde que trabajes. Entonces, en vez de incentivar el uso de la plataforma, seguían por detrás siempre tratando de volverse más indispensables. Y empezamos a tener un problema porque a ellos eran los que le preguntábamos cómo hacer mejor la plataforma. Y nació, y hasta que vino alguien y me dio una frase. Me dijo, le estás preguntando al caballo cómo hacer más rápida la carreta. Y es como el caballo siempre te va a decir, bueno, poneme unas herraduras más cómodas, pone otro caballo. No, ¿sabes qué? No podemos más rápido, pon otro caballo. No, pero más caballo no hace más velocidad, solamente cargan más peso. Y acá necesitamos más velocidad. Todo el feedback que daban ellos eran para resolver sus problemas, para descansar más. Era todo problema de back office, cómo hacer un mejor back office de consultoría y no cómo hacer un producto para los clientes. Entonces, como consecuencias, el 15% de los clientes que entraban se iban mes a mes, lo cual es altísimo. ¿Qué hicimos? Reestructuramos la empresa. Creamos un área de Customer Success. Quien está frente al cliente es alguien que no sabe de seguridad, es alguien que sabe de gestión de proyectos. Customer Success, su incentivo es encontrar las formas para que el cliente use la plataforma, incrementar el uso de la plataforma y la satisfacción del cliente. Por ende, tiene que preguntar mucho, indagar mucho en lo que el cliente no le está gustando y traer feedback a producto. Los consultores los pusimos como último recurso del área de producto y Customer Success. El cliente pregunta a Customer Success pregunta a producto pregunta a expertos. Experto siempre va a decir, depende. Entonces, productos son ingenieros industriales. Dice, ¿de qué depende? Empiezan, variable A, variable B, variable C. Va con Customer Success. ¿Cuánto cumple con esta variable? El 80%. Entonces, un Pareto increíble. Listo, lanzamos producto para este 80%, el otro 20% que se vayan. Entonces, solo el churn empezó a ser los clientes que no queríamos hacerle adaptaciones para la variable. Empezamos a trabajar todo sobre el estandarizable. Entonces, calculamos que de 150.000 clientes, aproximadamente unos 15.000 cumplen con lo que nosotros, el 80% del 80% del 80% que nosotros queremos atacar. Sí, Nico. Entonces, haciendo un raconto de lo que sería el capítulo 4, si se quiere, empezaste a poder sistematizar parte del trabajo de los consultores, pero lo percibieron más como una posibilidad de descansar que de asumir nuevos riesgos o cumplir con su... No solo eso, sino que empezaron a ir en contra de la misión de la empresa y empezaron a comunicarse aparte con los clientes y en vez de hacerlos utilizar la plataforma, los hacían que siempre le escribieran a ellos por Slack o WhatsApp. Buscando ser imprescindibles, claro. Exacto. De hecho, me acuerdo una frase que se había creado en ese equipo y era, no nos valoran. ¿Cómo no te valoramos? Era como, no nos valoran. Y cambiamos el paradigma, nos dimos cuenta, ya cuando ellos empezaron a estar debajo de producto, de hecho, el soporte también lo cambiamos, y me acuerdo que esto no fue hace mucho, estamos hablando de 1 año y medio atrás, y dijimos con mi co-founder que está a cargo de producto, dijimos, siguen haciendo ellos soporte al cliente. Y le dije, cambiemos soporte de Slack a Intercom, pusimos la burbujita Intercom.
desincentivamos el uso de Slack porque se van a quejar. Entonces, si nos pregunta por Slack, le respondemos en 4 horas. Si nos pregunta por Intercom, le respondemos en 15 minutos. Cambiaste el SLA, llevaste el SLA al medio de soporte que vos querías dar. Exacto. Bien, Entonces el bueno. cliente dice, wow, descubrí que si pregunto por acá me responde más rápido que por acá. Se siente, entonces en vez de sentirlo como un problema, lo siento como que descubrí algo nuevo. Soy hacker. El Sí. cliente, en vez de quejarse, empezó a sentirse como hiper mejor tratado por el soporte. Pero en el soporte no pusimos a los consultores, a los expertos. Pusimos a una junior, a una trainee, a responder las preguntas y le decíamos, toda pregunta que te hagan, vos vas y le preguntás a ellos hasta que te queda claro la respuesta que tenés que darle. Y de todo esto haces artículos. Y empezás a hacer artículos de lo que sean preguntas comunes, haces artículos. Y cuando veas que 3, 4 clientes te hacen la misma pregunta, lo publicás. Resulta que esa trainee es la persona que está a cargo del equipo ahora. 26 Tremendo. años. ¿Por qué? No, Porque bueno, encontraste. Ay, perdón, no, encontraste el potencial. Antes de que se me escape ese concepto, digo, esta creación del Customer Success y sacarle a la consultoría este tema de dar soporte de manera directa, te permitió no solamente mejorar percepción, sino también hacer descubrimiento de funcionalidad. A mí me pasa a veces, trabajo con aceleradoras de startups y me dicen, no, tengo un producto para centros médicos. ¿Cuántos clientes tenés? 1. No tenés un producto, tenés un servicio. ¿Cuántos clientes tenés? 2. ¿Las versiones, hiciste reuse de código? No, entonces tenés 2 clientes de servicio. Acá empezaste a escalar y usar el Customer Success para relevar la funcionalidad que necesitaban todos los clientes y quedarte nada más con los que te interesaba atacar. O sea, eso estuvo bárbaro. Exacto, y el churn empezó a ser literal. No, este cliente nos dice que si no hacemos esto, ¿y cuántos de esos pidieron esa misma funcionalidad? Solo él, que se vaya. Rescisión de contrato. De hecho, así le rescindimos contrato a Bitso. Teníamos de cliente a Bitso. Solo Bitso quería la plataforma en inglés. ¿Por qué? Porque se le dio la creatividad de hacerse full remoto y contrató 2 nigerianos para ciberseguridad. No, y dicen que si no lo hacemos en inglés se van. Bueno, voluntariamente mandémosle nosotros el contrato de rescisión. Listo, voluntariamente queremos rescindir el contrato con ellos. Literal, así lo hicimos con Bitso. Entonces, hasta acá alineamos los incentivos de la gente, reestructuramos cómo nos comunicábamos con los clientes. El incentivo Customer Success era NPS. El incentivo para producto era uso de la plataforma. Y el incentivo de esta persona que quedó detrás de Intercom es tiempo de respuesta y satisfacción de respuesta. Entonces, todos tenían que perseguir su propio incentivo, pero todo tiene que ver con que el cliente use la plataforma, que el cliente esté contento con lo que le proveemos y que en todo momento lo sienta personalizado. Eso es lo otro. Todo el momento, todo el tiempo el cliente siente que tiene un servicio personalizado, sin saber que es exactamente lo mismo para todos. Entonces, ya resolvimos cómo atender al cliente y cómo empezar a procesar la información sin incentivos perversos, ya que el único incentivo que tiene el equipo de expertos es resolverle la consulta al equipo de producto y al equipo de Customer Success. Y no van a tratar con el cliente, a menos que sea un extremo caso de borde. Ahora, resuelta la consultoría, ya no somos una empresa de consulting, somos una empresa de producto, el cliente interactúa 100% por el producto. Pero empezamos a medir el NPS, el nivel de satisfacción, Net Promote Score, es una métrica que le preguntas al cliente qué tanto te recomendaría. Si te daba por debajo, 40 es lo que tienen, de hecho, 30 es lo que tienen los bancos. Nosotros estamos un 10% arriba de un banco promedio. Y dijimos, mierda. Igual las consultoras en ciberseguridad tienen 20% de NPS y menos incluso. Hay veces que tienen NPS negativo. NPS negativo es cuando ya te desrecomiendan por completo. La consultoría en ciberseguridad en el mercado de SMB te llena más de dudas y de problemas que de soluciones. Entonces, tener 40 estamos por encima de las consultoras, pero no estamos muy tanto por encima de lo que un banco te ofrece. Y vimos cuáles son los software que tenemos que mirar de referencia. No sé, Slack, Notion. Todos estos software tienen aproximadamente un 60-70% de NPS. Entonces dijimos, tenemos que llegar a ese número. Su feedback es que hay que trabajar demasiado. Ya me diste un producto muy bueno donde yo tengo todo ordenado,
es casi como un CRM. Acá los voy a comparar. El Hackmetrics en este momento es una especie de CRM de ciberseguridad. Te dice qué hacer, te da los recursos porque empezamos a templetear todo lo que son las documentaciones para que el cliente no tenga que escribir todo desde cero, que ese es un problema del consulting, que te dice, bueno, tendrías que hacer una política de desarrollo seguro. Y vos le decís, ¿y cómo lo hago? Tenés que hacer tu política. Y vas y googleás y encontrás algo y haces un mix y ajustás. Nosotros templeteamos absolutamente todo y el cliente ya no tiene que googlear nada. La tarea dice, tenés que hacer tu política, acá tenés el template y un artículo de cómo trabajar con este template. Y cualquier duda que tengas, acá tenés Intercom para preguntar las dudas que tengas. Resulta que con todo esto, para nosotros, hoy podemos atender con 3 consultores a 70 clientes. Y sabemos que cada vez estamos implementando más automatizaciones de servicio al cliente para llegar hasta 300 con el mismo staff. Hoy sabemos que podemos ir hasta 300 clientes con el mismo staff. Eso evolucionó, perdón, Adri. En un momento eras 14 con 10 clientes. Perdón, con 14 atendías 10 clientes y después con 3, 70. ¿Cómo fue la evolución de esos desde que eras servicios? Después les digo lo que pasó con el staff. Porque lo que voy a mostrar después lo aprendimos con quiebre de staff, con quiebre en materia de cómo está estructurada la compañía y la cultura de la compañía. Pero acá podemos decir que antes teníamos 5 consultores para un montón de clientes, para un montón, 25. Bajamos a 3 para 25 y ahora tenemos 3 para 70 y podemos llegar cada vez al hacer estandarización de templates, sugerencias, artículos, las respuestas comunes que hacen que no tienen que ver con cumplimiento, como por ejemplo, ¿qué antivirus me recomiendas? Sabemos que no tiene que ver con cumplimiento, pero lo van a preguntar. Listo, artículo de recomendación de antivirus, artículo de recomendación de herramientas de gestión de contraseñas, artículo para todo. Entonces vas al Intercom y te encontrás con un artículo que te responde todo. ¿No resolvió tu consulta? Habla con Jackie. Entonces, Jackie puede hacerle soporte en simultáneo hoy a millones de clientes. De hecho, ahora vamos a implementar OpenAI porque descubrimos que OpenAI resuelve hasta un 76% de las consultas que hacen los clientes. Porque son consultas que se pueden encontrar en Google, simplemente no googlean. Pero bueno, habiendo dicho eso, teníamos un NPS bajo y la razón de todo es, ya no es que no tienen claridad de qué hacer, cómo hacerlo y no tienen los recursos para hacerlo, sino que ahora les da flojera, les da pereza tener que hacerlo e ir a cargar la evidencia a Hackmetrics. Es decir, veamos el paradigma del CRM. Tenés un CRM que te dice todo el proceso que tenés que cumplir, te da las herramientas para hacerlo, pero el problema es que el vendedor le da flojera ir a cargarle la información de lo que está haciendo de su actividad comercial. HubSpot, ¿qué hizo? Te dio un plugin para tu mail, que entonces se encarga de guardar registro de esas cosas. Y después ahora acaba de sacar la integración con Google Calendar para que todo lo que son tareas te las calendarice directo sobre tu Google Calendar. Es decir, te va resolviendo y automatizando gran parte de la tarea que es llevar el registro y la gestión de las tareas que antes tenías que ir a cargar manualmente al CRM. Nos pasó lo mismo con Hackmetrics. Entonces empezamos a automatizar, ya la aplicación ya no es solamente una herramienta de gestión súper intuitiva con todo lo que antes eran las recomendaciones del consultor que estaba plataformizado. Ahora incluso estamos haciendo la tarea del analista de seguridad, que no quiere hacer su trabajo. Entonces, las tareas de, ok, yo tengo que ir, me tengo que acordar cuando tengo la renovación de las políticas y tengo que cargar la evidencia de los controles mensualmente. Listo, despreocupate. Ahora le agregamos frecuencia. Cada vez que implementes este control, nosotros guardamos la información y te recordamos. Ahí en un segundito acá voy a meter zoom para que puedan ver esto. Básicamente, Hackmetrics ahora te recuerda cuándo y quién tiene que ir a hacer la actualización de un documento, cuándo vence y demás, que es la gestión documental. En materia de seguridad de las aplicaciones, tenés que ir a ver dentro de tus sistemas, tenés que ir a ver si está todo correctamente implementado en materia de seguridad. Y tenés que ir a pelear con el CTO para que te actualice las cosas, y para que te mande la evidencia, o con el gerente de tecnología. Ok, hicimos una integración nativa con las principales herramientas que tienen nuestros clientes, y nos integramos y alertamos en caso de haber un error de configuración. Entonces ya no tenés que ir manualmente a ver Amazon. Directamente Hackmetrics lo monitorea y te avisa si hay algún error. Lo mismo con la gestión de accesos y activos, que era un Excel, nosotros te lo plataformizamos y te lo hacemos más sencillo.
y ahora estamos lanzando un montón. Ahí, Diego, depende de qué tanta gente tengas, pero probablemente al junior analista ya lo puedes dar de baja. El junior, al que tienen de minion para mandarlo a hacer los mandados de ir a revisar cosas, ya lo estamos automatizando. Entonces, automatizamos, por un lado, el consultor, y ahora estamos automatizando las tareas manuales que habitualmente los senior no quieren hacer y te piden contratar 2 o 3 personas para que estén haciendo todo este trabajo manual. Entonces, automatizamos al analista de ciberseguridad, que le llaman. Básicamente va y molesta a la gente para preguntarle si está haciendo o no haciendo su trabajo. Entonces, el cliente ahora está contento porque tiene que trabajar mucho menos. Como consecuencia, el NPS no solo subió por encima de la media, sino que ahora es 75%. Los clientes están cada vez más satisfechos, nos recomiendan y eso nos está haciendo crecer de forma exponencial, ya que no solamente resolvemos el problema de la consultoría, lo cual nos da capacidad de atender con 3 personas hasta, hoy los cálculos nos dan hasta 300 clientes en simultáneo, sino que además ahora le ayudamos al cliente a ahorrar costos, porque ya no necesita un responsable de ciberseguridad en su empresa hasta que es lo suficiente, hasta que es muy grande, hasta que tiene 500 empleados. Ahora pone a un project manager a usar Hackmetrics y un PM te saca la certificación. De hecho, uno de los paradigmas que tuvimos desde que el equipo de producto, creamos el equipo de producto y tomó control de la experiencia de usuario, fue que nuestro caso de uso se llama Anaí y era la CFO de una empresa. Logramos que una persona de finanzas que no sabe lo que es un firewall logre una certificación ISO 27001 en 6 meses con Hackmetrics. Si ella, que no tiene conocimiento absolutamente nada de seguridad, lo puede hacer, la plataforma está bien hecha, dijimos. Y sufrimos con ella, porque incluso tuvimos que hacerlo a un nivel APB absoluto, un nivel de sencillez e instructivos de que no sabes qué es lo que es hipervínculo, el firewall, hipervínculo a qué es un firewall, un nivel de experiencia de usuario intuitivo que solamente seguís las instrucciones de Hackmetrics y te certificás. That's it. En eso estamos. ¿Qué pasó? Antes de cerrar, Nico, ahí voy a hablar de lo que nos pasó como empresa. Resulta que pasamos por el BIS, levantamos hace 1 año y 3 meses, levantamos $1,5 millones porque justamente le mostramos a inversores que teníamos la capacidad de automatizar consulting para atacar un mercado masivo de 150.000 empresas y dijeron, esto hay que escalarlo, esto hay que hacerlo regional. Nos pusieron $1,5 millones. El problema es que en vez de... Se sintieron niños millonarios muchos de los gerentes de la empresa y empezaron a contratar para problemas que tenían que resolver dentro de 1 año. Entonces lo contrataron ahora por si en 1 año tengo el problema y ya tengo la persona. Entonces pasamos de 15, en este momento, voy a ir un poquito más atrás, en este momento éramos 8 personas, éramos rentables. Seguimos creciendo hasta el 1,5 millones y seguimos siendo rentables, ya con 15 personas. Pasamos de 15 personas a 60. 60 personas para atender 40 clientes. Y dije, no, ya ante ese rato me conviene ser una consultora de nuevo. Entonces dije, acá algo está fallando. Volvimos a revisar en junio del año pasado. Hice una revisión. 6 meses después estábamos gastando un montón de plata y no teníamos ni siquiera 40 clientes todavía. Tenemos 60 empleados y no tenemos ni 40 clientes. Y dije, acá algo está fallando. Y empiezo a hacer, primero, que todos los managers tenían que ponerle un objetivo con retorno a la inversión a cada una de las personas. Todos tienen que tener un ROI, de una forma u otra. Y evaluaciones de desempeño cada 30 días. Descubrimos que habían personas que trabajaban 1/3 del día, entonces necesitábamos aproximadamente 3 personas para hacer la tarea de una. ¿Por qué? Porque, si hay muchas personas, ¿quién se va a estresar? Todos los incentivos están mal hechos. Tenemos un área de ingeniería de 15 ingenieros, que para hacer aplicación sí necesitas muchos ingenieros. Entonces, dale, ponerle que 15, de los 60, 15 los necesitamos. Pero tenemos 40 clientes. ¿Cuántas personas necesitamos para atender 40 clientes? ¿10, 15 más? Como mucho para consolidar equipo de venta, equipo administrativo, equipo de atención al cliente, producto, etc. Resulta que empezamos de forma progresiva a presionar el desempeño, la performance, con incentivos completamente claros.
Tu trabajo es traer esta cantidad de clientes, tu trabajo es atender esta cantidad de clientes al día, tu trabajo es hacer análisis de lo que pasa al cliente, pasar a los productos. Todos tienen un trabajo con números específicos, KPIs. La organización pasó en 6 meses a ser 40, hoy somos 40 y atendemos 75 clientes. Y con estos mismos 40 personas podemos atender 150. ¿Por qué? Porque hay 15 personas de ingeniería, que la ingeniería viene a automatizar trabajo de consulting, trabajo de servicio al cliente y el trabajo que hace el cliente también, pero también integrarlo de forma tal para ser más eficientes con las métricas a las áreas financieras. Por ejemplo, ahora estamos automatizando que ya no le facturamos al cliente, ahora va por tarjeta de crédito. Entonces tengo 2 personas de área de administración y finanzas. Una va a sobrar. Bueno, descubran qué hacer los próximos 6 meses para hacer rendir su trabajo. Porque si, está bien, ya no necesitamos estar facturando individualmente con cada uno de los clientes. Entonces, incluso puedes automatizar áreas que son de servicio a la empresa. Recursos humanos, administración, ventas. Vos no te das cuenta, pero de repente el trabajo que hace tu área administrativa lo puedes automatizar también. Entonces, empezás a generar escala a través del uso de la tecnología, incluso en áreas internas. Y eso es lo que estamos hoy en día. Básicamente, Hackmetrics, hoy tenemos la capacidad de atender con 40 personas hasta 150 clientes con un precio de $700 al mes. Es decir, el cliente paga 1/3 de lo que pagaría consulting y nosotros podemos atender el triple de la diferencia que si fuéramos una empresa de consultoría. Tremendo, tremendo de aprendizaje de eficiencia a nivel consultoría y sistematización de cuestiones que se podían automatizar los if, digamos. Hoy le sacamos negocios a Deloitte, básicamente. Deloitte te cobra $50.000, Hackmetrics te sale 15.000 al año, ponele. Entonces, ¿por qué? Porque Deloitte es a puro ser humano con Excel. Horas hombre. Hackmetrics está casi todo resuelto. El margen que maneja Deloitte es aproximadamente un 40%, entre 40 y 50%, porque tenés una estructura de mamushka de aprobaciones de que te mandan al más junior, pero lo revisa un semi-senior para que lo pruebe un senior. Es completamente ineficiente. Nosotros ya está estandarizado. Si el cliente no le cuadra, pone que no le gusta el artículo, Jackie se fija por qué y le hace una nueva variable del artículo por si algún cliente con ese caso de uso vuelve a llegar. Entonces ya tenemos el artículo con variable A, C, B y C. Está súper eso. interesante. Buenísimo, Ariel. Creo que acá la gente se quedó hasta el final, supongo que para la parte de preguntas. Pueden irnos dejando las preguntas por el chat. Después incluso también está la posibilidad de levantando la mano, poder, si quieren, desmutear algún micrófono. Yo lo que tengo es gente que me adelantó preguntas durante la semana y tengo para hacerte esas 3 antes de pasar a las que nos vayan dejando por el chat, que ya las pueden ir dejando también. Pero había 2 preguntas. Una tenía que ver con cómo lograron cambiar los incentivos comerciales, porque vender consultoría es una cosa y vender un SaaS es otra. Supongo que sé por dónde viene la respuesta. Y después, también mensualizado, ¿cuánto tiempo crees que tomó vos, crees vos que tomó pasar de ser una empresa de consultoría a una empresa de productos escalables? Bien, la primera, ya no pagamos comisión por contrato ganado. Tienen una meta de clientes, tienen que cumplir al menos el 70%, menos del 70%, cada 3 meses corre riesgo su trabajo como vendedor. No me llegas al 70% de la meta, despedido. Llegas entre el 70 y el 100%, perdón, entre el 70 y el 85%, mantenés tu trabajo. Más del 85% te llevas un bono equivalente a un salario trimestralmente. Entonces, Ok, no. No hay un salario, no es un salario más comisiones bajo, es un buen salario, pero cada 3 meses tu cabeza está en juego. Ok, sí, porque lo que suele pasar cuando vos tenés periodos largos de venta, como la consultoría, que tenés que hablar con el workflow de aprobación, líder de área, centro de costos, aprobaciones, que vas pedaleando y quizás pasan 6 meses y se complica el cierre y después te encontrás con alguien que quizás no está produciendo y no tenés cómo auditarlo. Acá es un poco más directo. Ahí, Diego,
Ahí la respuesta sin deteriorar las condiciones del comercial. Había un solo comercial. De hecho, no se deterioró, subió su sueldo fijo y bajaron los variables. Pero lo que aumentó es el llegás o no, o llegás o llegás. De hecho, contratamos gente que al ver un sueldo fijo más alto tenía menos apetito. No se tomaba en serio que podía perder su trabajo. Entonces, no funcionaron, 3 a la calle, 3 de nuevo dentro, con distintas características individuales, un poquito más agresivos, que lo venden más por el orgullo que por la comisión. Si ya saben que el sueldo, ya saben que solo el 25% por Q le hace la diferencia a la comisión. Entonces, es un 30% más de ingreso, pero lo hacen más por el orgullo de demostrar que pueden que por la comisión en sí, si total tiene un buen salario. Claro. Entonces hay una competencia en el área de ventas que es completamente saludable a quién vendió más, quién cumplió la meta o quién la sobrepasó. De hecho, marketing también tiene el mismo incentivo. Y ahí se pelean por de quién era el lead. Ahí es importante destacar que, bueno, uno siempre cuando fija el básico más comisiones, tiene que pensar en un básico que genere cierto grado de incomodidad, pero a su vez comodidad como para que a los 2 meses no esté buscando trabajo la persona, e incomodidad para que salga a buscar más, ¿no? En ese caso, si vos fijabas un buen básico, corrías el riesgo de que se empiece a aplanar un poco la performance, pero si cada 3 meses hay una revisión, un poco... Sí. Es cruel, pero justo. Tenés 3 meses para... Nuestro ciclo de venta es 48 días, así que en 3 meses tenés que cumplir la meta. Cada Bien. 3 meses tenés que ir cumpliendo, por eso el bono es trimestral. ¿Y te llegan los leads o los vas a buscar? Depende, hay inbound y outbound. Inbound es de marketing. Sí. Y hay outbound marketing también. Conversion rate, Diego, depende del canal, pero no sé, por ejemplo, cuando yo hacía outbound, de inbound no me acuerdo, pero estaba cerca del 18%, la última vez creo que lo vi, creo. Y de outbound, si lo hago yo, 38%, si lo hacen otro tipo de vendedores, 25, 20. Y se enamoran compran la persona y el producto, digamos, el founder. Sí. Hoy estuve tratando de incentivar a los vendedores, vayan a hacer buenas migas, vayan a generar relación. No traten de vender, genera una relación y luego, cuando ya sabes toda esa persona, le tocan las fibras sensibles para venderle. Venta al estilo telefonías. Lo que aprendió la escuela, claro. La escuela de Claro. La escuela de Claro es esa. Pero sí. Me pregunta Diego si Diego, tomamos solo 2 llamadas que parecen consultivas, pero siguen el mismo script. Y es la misma propuesta para todos, pero el cliente está acostumbrado a que me compara con consultoras, entonces el script de ventas hace parecer que estamos... digo. Ahí, tenía otra llamada, así que le dije que me esperen 5 minutos. Entonces, pero sí, parece consultivo, pero está todo guionado, está todo... La propuesta la presentamos en borrador como si fuera consultivo. Uy. Creo que se cayó Adriel. No sé si me escuchan a mí. Se perdió. Sí, correcto. Ahí veo que me escuchan. Bueno, vamos a ver si regresa. De caso de no regresar, igual ya estamos en... Ahí está. Ahí está Adriel. Ha vuelto. Ha regresado. Estábamos en eso de que parecía una venta consultiva, pero no era... Estabas usando la misma metodología de la personalización asistida para la venta también. Así se llama, bonito el nombre, pero es lo mismo para todos, pero sienten que está personalizado. Sí. Totalmente. Así que... Sí. Me había preguntado otra cosa, Nico. No me acuerdo qué. El tiempo que pasó desde que vos decías soy una empresa de consultoría que depende del headcount, de la gente, todo, 100% de la gente y es lineal la cantidad de gente que puedo atender, contra sí. ¿Cuándo sentiste que te sentiste escalable como consultoría y cuánto tiempo pasó? 24 meses. En junio del año pasado ya podíamos decir que éramos Pure SaaS. Perfecto. Bien, interesante. Y los márgenes, y justamente los márgenes empezaron a ser ya de Pure SaaS. Empezaron a subir arriba del 65% y más. Espectacular. Espectacular. Ya pudiste
planear más la escalabilidad que los planes de carrera y la contratación. ¿Tenés gente, headhunters dedicados o tercerizas eso? No, no tenemos headhunter, tenemos solo una persona de People and Culture. Me resistí a caer en el formato tradicional también de las startups, que paquete de beneficios para... Yo dije, acá está muy cool lo que estamos haciendo como para andar regalando galletas en la oficina. El que viene a trabajar acá porque está muy demasiado bueno. El año pasado éramos locos, este año es obvio. Ahí, Ana, la respuesta es, cuando pasamos de 15 a 60 fue la peor cagada que nos hemos mandado. Porque entró gente justamente que venía para sumarse a algo cool y no por querer laburar y realmente resolver el problema que queríamos resolver. Entonces venía gente porque decía, lo mismo que ya hago en otra empresa de tecnología, pero más cool, cybersecurity. Le voy a decir a mi amigo que trabajo con hackers ahora, porque también tenemos el hackeo, la parte de hackeo, que también estamos sasterizando al 100%, entonces los hackers ya son Ironmans. Pero nos pasó que metimos gente que, no sé, no era gente como nosotros. La gente de startup, la gente que realmente quiere pasar de consulting a SaaS, es una gente que está experimentando, creando tecnología, queriendo hacer cosas nuevas, romper cosas, pero romper cosas que ponen incómodo a los demás. No te importa que un consultor se sienta incómodo si vos sabés que en realidad no hay cantidad suficiente de personas para atender el mercado que existe. Entonces, a ese equipo, de hecho, ese equipo que ponía trabas, lo sacamos todo y trajimos otro tipo de equipos. Pasamos de consultores a constructores. Gente que sabía lo mismo que los consultores, pero que su trabajo había sido implementar la ISO internamente en empresas. De hecho, cambiamos completamente el equipo y el paradigma de cómo funcionan. En materia de equipo, los mismos vendedores. Pasamos de vendedoras nice del mundo tecnológico a animales. Los vendedores que tengo ahora son unos degenerados que persiguen la cuota. Y no por la comisión, sino porque les encanta la venta. Les encanta... gente que le encanta, que se sientan recompensados extremadamente con el trabajo y con el logro de objetivos. La gente que trabaja por trabajar te contamina la cultura cuando vos estás queriendo hacer cosas grandes. Esa gente que está deseando que sea viernes para volver a su casa, esa gente no funciona en un negocio que está creciendo. Bien, muy interesante el cambio de cultura. Gracias, Diego. Nos vemos. Muy interesante el cambio de cultura y sobre todo pasar del auditor al implementador. Parece que está bueno también, o del consultor al que haya pasado por una implementación, porque al final el pain lo sufrió desde adentro y va a querer que alguien que los próximos, si tiene visión, que no lo siga sufriendo más gente. Claro. Así que... Esta persona lo que ve es, uy, qué bueno, que este trabajo era demasiado tedioso, qué bueno que ahora el 80% me lo hago en software y el otro 20% lo hago yo. Uy, encima me están sacando de mi 20%, de mi 100% que me queda ahora, me están sacando el 50% con automatizaciones. Qué bueno, me voy a dedicar ahora a hacer más de otros frentes. Investigación, probar cosas nuevas de ciberseguridad, herramientitas, aprender algo nuevo. Lo ven como una oportunidad de hacer cosas más nuevas y mejores. Interesante. Está muy buena la parte de ese mindset distinto. Bueno, nada, Ariel, te quería agradecer a vos también y a quienes se quedaron, que participaron y quienes se quedaron también hasta el final interesadas. Así que nada, estos próximos pasos, yo voy a difundir esta grabación, la presentación, un poco también el mail de Ariel por si tienen dudas o encuentran a alguien o algún tipo de cliente o cuestiones que puedan ser un buen fit para Hackmetrics. Y si quieren contactarlo a él también lo pueden hacer. Pues tampoco tengo la potestad de prohibir a nadie que contacte a nadie, pero bueno, simplemente lo dejo aclarado. Y van a recibir la grabación también. Así que bueno, nada, gracias a todos. Mil gracias a Ariel por la onda, por la apertura y la sinceridad. Creo que fue muy constructivo. No sé cómo lo vieron ahí desde el chat. Gracias, Ariel. Ahí está. Chicos, nos vemos, un gustazo. Saludos a todos. Chau, chau.